vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Todos sean bendecidos y espero que mi Creador en esta noche me use para enseñarles cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, de ningún ser humano. Son las que Dios preparó para los que le amamos. Hoy voy a compartir precisamente, después de haber dado unas dos enseñanzas que yo creo que nunca tú habías oído de ello, de la lengua. Pero antes permíteme darle gracias al Creador para que entremos en materia. Comencemos a rumiar. Padre, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, en este momento te doy gracias por tu presencia ya en nuestras vidas, por tu inmenso y eterno amor con que tú nos has amado, que nos has permitido sumergir nuestras vidas en la sangre del sacrificio de tu Hijo amado, donde sumerjo mi conciencia, el consciente, el subconsciente y el inconsciente, para la gloria tuya, de cada uno de los bendecidos, en cada lugar, cada pueblo, cada nación, cada ciudad. Donde está la simiente, ahí estarás tú a través del poder del Espíritu, para alentarlos. Ábrele los ojos del entendimiento, para que ellos puedan captar. Y úsame con denuedo, con alegría, con poder, como la última, como la séptima trompeta. Soy tu ungido, soy la niña de tus ojos. A tus ojos he sido de gran estima. Desde el principio me amaste, por eso me predestinaste para funcionar dentro del cuerpo de Cristo, en beneficio de la formación de tu iglesia. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra bajo el poder del Espíritu. Que el Espíritu de Dios hable por mi boca. Él es el invitado especial a poder explicar, Señor, lo espiritual. A nosotros nos compete solamente lo espiritual, nada de lo natural, porque precisamente para eso es que nosotros fuimos constituidos ministros competentes de un nuevo pacto. Te declaro bendecido y declaro toda la simiente bendecida y próspera para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, después de haberte dado dos enseñanzas, que te enseñan cómo limpiar la mente, siempre y cuando la lengua esté limpia. Después de reflexionar, de meditar, de tomar la determinación de regresar al origen de nuestra partida y permitir que Dios haga en nuestras vidas a través de la palabra, que es espíritu, que es vida. Después de todo lo que hemos aprendido,
se siente uno perfeccionado, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos unos peritos arquitectos para poder edificar, construir el edificio de Dios en Cristo. Entonces, después creo yo, digo yo, después de que nos han perfeccionado, mostrándonos las características, el propósito, el anhelo, el deseo de nuestro Creador, para eso nos dieron la existencia. Lo más bonito fue que respetó Él su juramento cuando le dijo a Sara que ella iba a tener un hijo. Y ese es el hijo de la promesa, como nosotros, como cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Después de que nos meten a ese tremendo, en esa, ¿cómo te digo yo? En ese tremendo horno de aflicción, de dolor, de sufrimiento, y muchas veces uno como que va pasando momentos críticos, difíciles, y uno no entiende, todo lo toma deportivamente, pero cuando hay un propósito de Dios en una persona, muchachos, el hombre no se escapa, no se escapa. Precisamente ese es lo que soy yo, el propósito de Dios aquí en la tierra. Después de haberme mostrado perfeccionado en este trayecto del Evangelio, donde el problema no es de Dios ya, el problema es mío, porque Él ya hizo su tarea en mí. Lo que llevó allá en el madero lo hizo por mí y por muchos que tendrán que estar en este Evangelio. Pero a todos nos tienen que perfeccionar, limpiar, mostrar cómo funcionar dentro del reino, no con disparates ni nada. Entender, comprender lo que significa verdaderamente el Evangelio de Dios. Bueno, para eso nos han perfeccionado, para que aprendamos a hablar positivamente. Después de ese laberinto que pasamos, sufrimiento en medio de esto, en medio de aquí, en medio de allá, esto no es cuestión de motivación, esto es cuestión de asentar bien los pies en la tierra, para ver si yo puedo o no puedo. Ya Dios está en su eternidad. Yo no sé qué hace la gente pidiéndole a Dios. Sé que Él si me predestinó para esto, sé que Él va a usar mi boca para hablarte cosas que tú nunca y nadie te la ha enseñado. Y están en la palabra. A Dios le doy gracias que aprendí por la presencia de su Espíritu
a discernir, a conocer. Cuando Él le habla a uno, así sea en el antiguo pacto, que tú estés en tu declaración y Él te hable con un texto en el antiguo pacto, se está dirigiendo es a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Como en este caso, que te voy a mostrar. Estoy yo en mi declaración. Estoy en la confesión de la palabra. Estoy ahí dándole gracias por todo lo que nos ha permitido vivir. Y Él me da este texto, se dirige a mí con este texto. Cantares capítulo 4, versículo 3. Dice: tus labios como hilo de grana, oído, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada, oído, como cachos de granada detrás de tu velo, el cuerpo. ¿Se está dirigiendo a quién? A mí, a mí. Entonces yo me pongo a estudiar y digo yo, vaya, me ve hermosa, soy su iglesia, soy su heredad, he aprendido a hablar, porque para orar yo no utilizo la repetidera de la repetidera. Hay 3, 4, 5, 6 textos bíblicos, los selecciono y ahí empiezo mi declaración. Los guardo en mi vida y después los declaro. ¿Por qué y cuál es la razón? Porque de esa manera se honra al Creador. Te he dicho yo 50,000 veces y te lo repito porque te amo. Tú no puedes orar como quieras, como te enseñó el sistema, 2, 3 minutos, y amén, y amén, y amén, y a su nombre gloria. No, eso no sirve. Si yo voy a entablar con Él un diálogo, a través de la oración, ¿qué tengo que citar? La palabra. Y cuando yo cito la palabra es que he entendido. Cuando yo la retengo, porque es que me preocupo para retenerla, porque ella es espíritu. Y como ella cala en mi espíritu, cuando yo no cargo la Biblia, ella me recuerda que tengo que declarar cuando estoy en mi oración. Yo no necesito cargar la Biblia. El texto ya lo llevo dentro de mi ser. Pero no es por llevarlo, es para vivirlo. Entonces voy creciendo en la vida del Espíritu, hasta ver en la palabra la manifestación de Dios hacia mi vida. Entonces por eso te hablé. Cuando te hablé de la lengua, que vos nunca te han hablado. Entonces, cuando hay una lengua limpia, hay una mente limpia. Cuando hay una boca, una boca limpia, renovada, hay una mente salva. Cuando ya está, no perfeccionada en todo, pero sí el 50% para arriba,
Entonces aprendemos a hablar positivamente. Cuando aprendemos a hablar positivamente sucede esto. Ejemplo, Isaías capítulo 55, 10 y 12. Dice, no te puedo describir. Te voy a poner un ejemplo o unos ejemplos. Porque si me meto a explicarte aquí, ahí me quedo. Entonces dice, Isaías 55, 10 al 12 dice, porque como desciende, toma la comparación el Creador, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, la palabra de Él. Cuando la palabra está ya metida en ti y la palabra sale de tu boca, es de tu boca. En este caso es la de Él, que está utilizando al profeta Isaías. Así será mi palabra. ¿Cómo? Como la lluvia y la nieve que riegan la tierra. Pero ella no vuelve allá, sino que da el producto para el cual la envió. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual la envié. Porque con alegría saldrá. Hay unos que envían la palabra con llanto, yo a toda hora llorando. Bueno, uno llora de alegría, pero por todo llora. Eso sí es bien harto. Que una persona en vez de darle gracias y gozarse y deleitarse y comenzar, Señor, ay, no, mano. ¿Por qué si Él no está muerto? Él está vivo y vive dentro de nosotros. Porque con alegría saldré y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los hombres del mundo darán palmadas de aplauso. Cuando hay una mente o hay una boca, una mente transformada y hay una boca dispuesta a enviar la palabra, muchachos, la persona está hecha. Esto quiere decir que cuando nosotros aprendamos a hablar lo que Dios habló, sucederán varias cosas. Varias cosas. Primero, la palabra no regresa atrás vacía, sino que produce el resultado de mi declaración. Oído. Otra cosa que sucede, no tengo por qué andar con temor, porque la palabra dice en Isaías capítulo 54, versículo 15 al 17, dice, si alguno conspira contra ti, en este caso contra mí, en este caso le está hablando a Isaías, dice, lo hará sin mí. Dios no va a respaldar la persecución a sus hijos. Y el que contra ti, Isaías, conspire, delante de ti caerá. En la traducción que tengo aquí, en esta, caerá muerto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tú envías la palabra.
Bendito será mi salir y bendito será mi entrar. Y aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir, pero no a ti. Ninguna arma forjada, dice Isaías, contra ti prosperará. Puede levantarse el mundo entero. Nada iba a sucederle a Isaías. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los servidores del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Oído, nuestra entrada y nuestra salida será en paz y en alegría. Esto sucede a raíz de ¿qué? De que tengamos una mente completamente reformada. Porque hay confianza, porque hay seguridad, porque yo no me estoy viendo como me ve el hombre natural, me veo como él me ve. Perfecto. Tercero, en el Salmo 112, dice, versículo 7, no tendré temor de malas noticias. ¿A quién le está diciendo? ¿O quién está hablando? Si a usted le llega este texto, es a usted. En este caso está hablando el salmista, ¿verdad? No tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Tercero, no recibiré o no recibiremos malas noticias, siempre y cuando yo sepa hablar positivamente. La razón es eso, porque aprendimos a hablar oído positivamente. Después de tener una mente limpia, una lengua, una boca poderosa para trompetear, adjudiquémonos la palabra a nosotros. Porque yo creo. Y si yo creo, lo que pasó con el Creador pasa conmigo. Voy. En el capítulo 1 de Santiago. Uno 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, oído, y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, mente. La palabra, aquí hay dos palabras para salvación. Está la palabra suke, del griego, que quiere decir salvar la mente o la conciencia. Y está la otra para salvar, souso, que quiere decir rescatar. Aquí no está hablando de salvación eterna, sino de rescatar para transformar la mente de una persona. Eso es lo que está hablando aquí. Pero presta atención.
Que Dios permita que el próximo miércoles, que tengo más reposo, porque muchas veces el día domingo estoy un poco tensionado, fuerte, por la cantidad de audiencia que tenemos. Estamos esperando que Dios supla para comprar una cámara nueva, para comprar una cámara más potente, porque estamos viendo ya la gloria del Señor en diferentes lugares. Observa bien lo que Jesús de Nazaret dijo en el libro de Mateo capítulo 12. Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 39. Voy a ir despacio. No me voy a estancar aquí porque no puedo. Pero algo te voy a ministrar, te voy a revelar. Dice, dirigiéndose a los escribas y a los fariseos, dice: generación de víbora, muchacho. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, mente, habla la boca. Mira, yo creo que no te cayó mal las dos enseñanzas de cómo limpiar. Si tenemos una lengua limpia, limpiamos nuestra mente. Yo creo que te cayó bien, siempre y cuando tú seas una persona predestinada y entendida para estar dentro del Evangelio de la Gracia. Yo hablo sin rodeo. Yo no necesito de añadirle decoración de nada. Por eso voy a hacer un programa de 1:30, en el momento preciso que Dios me permita, donde usted me puede preguntar. Estamos en preguntas y respuestas. Todo lo concerniente a la Biblia. No me va a hablar de política, no me va a hablar de fútbol, no me va a hablar de cine, no me va a hablar de nada, no me va a traer comparaciones. Pregúnteme lo que hay en la Biblia, que a mi capacidad yo le voy respondiendo. No lo voy a dejar en duda. Le voy a ayudar para que usted tenga una solidez espiritual. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno de su buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas cosas. Mas yo les digo, dice Jesús de Nazaret, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ya te voy a explicar qué es la palabra ociosa. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que en Dios no hay juicio. El juicio para el ser humano es su propia lengua. 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, que no faltan, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Le responde Jesús de Nazaret. Les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. La señal
es el aviso del juicio que él iba a llevar a cabo, que le iban a hacer por venir a servir, por venir a rescatar lo que estaba embolatado, por venir a quitar lo primero de los escribas, fariseos, maestros de la ley, instructores y una cantidad de catedráticos. Una palabra ociosa del versículo 36 donde leímos, es una palabra que no trabaja. Oído, que no trabaja. Es una palabra inoperante. Es una palabra ociosa. Es una palabra que no tiene función positiva cuando cae en una persona. Te estoy hablando espiritualmente. Te estoy hablando que las enseñanzas metidas dentro de los sistemas, de los esquemas de los hombres, las instrucciones netamente universitarias y capacitaciones y esto, para transmitirte aquí, es una palabra que no produce vida en el espíritu, en la persona. Y eso es lo que Dios quiere ahora, que la palabra produzca vida, para que cuando la persona hable, su palabra sea útil. Una palabra ociosa es una palabra, oído, carente de provecho, infructuosa, es estéril. En el día, oído, en el día o en el tiempo que esté diseñado para que la persona venga al Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de la gracia. Cada persona, cada uno de ellas, oído, dará cuenta de su palabra. Porque la gracia es el tribunal de Cristo. Lo dijo Jesús ahí en Mateo 5:8. Mira lo que dice. Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, mente, porque ellos verán ¿a quién? A Dios funcionar a su favor. Muchacho, tener un corazón o una mente limpia, pura, es tener una mente con capacidad de traer lo que yo necesito. Yo no necesito de estarle diciendo al uno, al otro, esto y esto, aquí, allá. No. Si yo tengo una mente limpia, pura, solo yo puedo alcanzar el propósito por la cual Dios puso su palabra en mi vida. Si tengo un solo propósito, con la palabra lo traigo, lo alcanzo, lo hago. Precisamente es por ella, por la palabra, porque la palabra es la voluntad de Dios para nosotros ahora en el reino de Cristo. Eso es hacer la voluntad de Dios para su gloria. Nuestra mente es el órgano con la cual nosotros recibimos a Cristo. ¿Sí o no?
Tú no más decís que lo recibiste con tu corazón. Porque no está sino para bombear sangre. Corazón, la mente. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: Abba, Padre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, señorío, potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo, tú eres hijo, siempre y cuando estés funcionando de acuerdo a la palabra. Porque es imposible que el Padre te hable y tú hagas otra cosa. Juan 3:16 dice, 3:6. Lo que es nacido de la carne, que más adelante te explicaré eso, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso tienen que a uno oído, distinguirlo. Usted a mí no me ve ni metido en política, ni hablando de esto, ni hablando de lo otro, ni hablando de ello, no. Yo siempre estoy recibiendo, estoy buscando la dirección de mi Padre, qué es lo que Él estableció para mí en vida, para que yo pueda funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Mientras que nuestra mente es el terreno donde Cristo crece como semilla. Como la semilla que da ¿qué? Vida. Ejemplo. Un ejemplo. Mateo 13. Santo es Dios. Abba, Padre. Mateo 13, versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, oído, ¿de qué reino? Habló Jesús. Si Él trajo el reino de la gracia para que quedara establecido, sino que los hombres quitaron el reino para manipular a la gente. Desde ahí tenía que haber quedado el reino de la gracia, establecido en la tierra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el satélite del aparecido, y le arrebata lo que le fue sembrado en su mente. En su mente. Este es el que fue sembrado junto al camino, simpatizante. He conocido gente yo en el trayecto, en el tiempo que nosotros llevamos dentro del Evangelio de la Gracia. ¡Ay! Al principio no saben dónde ponerlo a uno. Como le pasó al apóstol Pablo, que si la gente de ese entonces pudiera haber sacado los ojos, se los habían dado por él. Después todo el mundo huyó cuando enfrentó la realidad. Por causa del reino de los cielos, oído, necesitamos nosotros ser pobres en espíritu, dejar de funcionar nosotros, dejar que el Espíritu de Dios a través de la palabra funcione en nosotros, no nosotros. Porque es que, ay, Dios mío, ser desprendidos de nuestro espíritu a fin de que crezca el Espíritu de Dios cada día en nuestras vidas.
Para ello necesitamos tener una mente transformada, renovada, cambiada. Ser completamente desprendido de mi yo, de mi ego. Dice, oído, que el sistema religioso en general son los satélites del aparecido, que quieren abrumar a la gente con un bulto de carne. Pero el dolor de cabeza para ellos viene cuando usted, que está en el reino de la gracia, y ese espíritu y su vida ha sido transformada, cambiada, paulatinamente va renovándose, va dejando que la palabra crezca. Cuando la palabra suya salga con la mía, empezamos a ver lo que tanto anhelamos. Caído el sistema en general babilónico, porque ante los ojos del Creador eso no tiene valor alguno. Lo que hay es una actitud, una costumbre, una maña, un deseo de la carne. De la carne. De la carne. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 38 y 39, mira lo que dice. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, que eran los judíos en ese entonces. Oído. Y las cizañas son los hijos del malo, la simiente. Que cuando una persona empieza en la gracia y no entiende la palabra y va y le consulta a un satélite del aparecido, lo primero que le dice es que esto es del diablo, que somos unos libertinos, que hacemos esto y lo otro, y nunca se han sentado a escuchar ni a oír a un pastor, a un ministro competente de un nuevo pacto. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, sistema religioso. El enemigo que la sembró es el aparecido, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Segando. Vaya, pregúntele usted a cualquiera de estas personas que están dentro del sistema. Pregúnteles algo espiritual, a ver si a usted le dan la respuesta. Salen con evasivas. Yo que he enfrentado pastores, nunca los he humillado. Nunca he querido ser lúcido, pero siempre franco. Y no me han dado respuesta. Salen riéndose. Salen riéndose. Porque a uno le leí esto. A uno le leí esto. Voy a ver si aquí lo tengo. Ya te digo. A uno le leí esto.
Déjame, que ahorita yo me acuerdo del texto, porque como lo leí en esta otra Biblia. Pero dice el texto así: el que sea injusto, siga siendo injusto. El que es incrédulo, siga siendo incrédulo. Porque ya no hay tiempo de restaurar a nadie. Te lo dije yo, que estábamos o estamos en el último tiempo. Tiempo. Dice, si no hay tiempo, ¿qué vamos entonces a hacer con el sistema religioso? Muchacho, ¿tiene que aparecer la simiente del Creador? Tiene que salir una persona y decir, muchacho, yo estaba verdaderamente ciego y errado. Me la pasé sustentando un sistema diabólico y satánico. Bueno, ahí está, en la ciudad de Tuluá, un empresario que entró a la iglesia evangélica y tuvo que cerrar su negocio porque quebró. Y le dijeron que él era pastor. Y legalmente la honestidad, él dijo, no, yo no soy pastor. Simplemente me provocó ayudar y sembró cantidad de dinero, pero lo sembró mal. Mal. Los satélites del aparecido están regados por toda parte del mundo. Trampa, engaño, manipulación. ¿Ah? Precisamente esta parábola revela que poco tiempo después de que el reino fue establecido, oído, mediante la edificación de las personas para que fueran la iglesia del Señor, no las congregaciones. Cuando las personas empiezan a ser transformadas, cambiadas, y les enseña a uno cómo depender de la palabra, cómo crecer en la vida en el Espíritu, cómo aprender a hablar, por qué tuvo que regresar al origen de su partida, mostrarle la raíz y enseñarle a la persona, está construyendo uno la iglesia donde el Creador va a morar. Porque cuando la persona acepta y se edifica bien, hay un cambio en el reino de los cielos, puesto en la tierra. Eso es. Me queda muy poco tiempo y voy a tratar de terminar con creces. Precisamente para eso fue establecido el reino de la gracia con los hijos del reino, que eran los judíos. Desafortunadamente salieron chuecos. Entonces, los aparecidos de
los satélites del aparecido, la simiente, la cizaña, creció, muchacho, y alteraron la situación, oído, del reino. Y así se ha venido observando que se ha producido una diferencia entre el reino de Dios y los aspectos del reino en la tierra exteriormente. Dos cosas: que los hijos del reino, que eran el trigo, los judíos, Dios vino a constituir el reino de los cielos en el reino de la tierra con ellos. Dos, que mientras que los hijos del aparecido, la cizaña, tomaron el reino y lo convirtieron en una apariencia, oído, el cual se llama hoy cristiandad, cuando de cristianos no tienen nada. Su aspecto físico, anímico y espiritual está muerto por la tradición y el conocimiento de los hombres. Todo mundo se llama cristiano, y cristiano es una persona ungida, que tenga la capacidad de sentarse a explicarle, no con matachos, no con esto, no con lo otro, a una persona por qué tiene que regresar al origen de su partida, si es que fue predestinado, si no fue predestinado, por qué tiene que conocer verdaderamente los tiempos, cómo Dios funcionó, cuál es su origen, por qué se reúne, para qué lo busca, cuál es la razón de esto y esto y esto. Porque si es un cero a la izquierda no sirve, sino para hacer carne en el cuerpo. De cristianos no tienen nada. Hablan mal de la gente. Hablan mal de los pastores. Hablan mal de los que se congregan ahí. Están metidos en todo lo natural, la política. Están metidos buscando el dinero, buscando las riquezas, buscando la comodidad de ellos. A ellos no les interesa el crecimiento de la vida espiritual del pueblo. Y la gente sigue. Fue la condición que todo lo que usted y yo hablemos, con ello quedamos enlazados. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios. Ahora, para terminar, en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. El Dios de nosotros no está muerto. Por eso nosotros no celebramos ¿cómo se llama? Semana Santa. Ni el 24 estamos haciendo novena. Porque el Dios de nosotros es un Dios vivo, real, que habita dentro de nuestro ser. ¿Cómo es posible que usted en diciembre esté que el niño Jesús cantándole a semilleras y todo, cantándole? El niño Jesús, el niño Jesús. ¿Cómo que niño? Está viejo ya. 2000 y pico de años que resucitó. Y todavía el niño Jesús. Y llega abril y lo matan. De 4 meses. Nace en diciembre y en abril lo matan. Una generación depravada.
¿Sí o no? Claro. Les dice, oído, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que estamos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, oído, escuche y retenga. Las cosas mencionadas desde el versículo 22 al versículo 24 son las celestiales. Las celestiales. Son las celestiales. Los versículos 18 y 19 representan el evangelio de la ley. Dice el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino al que ardía en el fuego, sino que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que clamaba, la cual los que la oyeron oído, rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada por dardos. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice bien claro ahí. ¿Cómo hago yo para...? Ya no me quedan sino 5 minutos. Pero te prometo que esto te lo voy a enseñar. Que esto te lo voy a desmenuzar con el poder de Dios. No, si me meto ahí queda un vacío muy grande. Las cosas mencionadas aquí en estos versículos separan y muestran que la gracia es muy diferente al sistema religioso en general. En Romanos capítulo 6, mira lo que dice Pablo, versículo 14. Abba Padre. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué es pecado? Si a todo le llaman pecado, ¿qué es? Desobedecer. A nosotros nos encerraron en Adán sin haber nacido. Éramos espíritu, pero fuimos encerrados en Adán para que cuando naciéramos, esa fue la razón del pueblo de Israel. Desobedeció. Y a eso le llaman pecado. Pecado, 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 pecado. Todo es pecado. Si usted toma un poquito de agua sin la orden del pastor, es pecado. Sencillo. Porque cuando Dios le dijo en el huerto del Edén a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando él comiera de ese árbol se le corrompía la conciencia. Ya iba a conocer lo bueno y lo malo. ¿Listo? Eso es pecado. Eso es pecado.
Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, haciendo la voluntad del Creador. Tan. Eso es lo que dice, lo que acabamos de leer aquí en el libro de Hebreos, porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar y que ardía al fuego, a la oscuridad de las tinieblas. Todo esto te lo voy a explicar más adelante, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y esto también te lo voy a enseñar con pelos y señales, lo que vamos a leer aquí para ir terminando. Gálatas capítulo 4. Lástima que el tiempo, un día de esto ustedes me dicen y hacemos una trasnochadita, la hacemos. Dice el versículo 21 del 4 del libro de Gálatas: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley, que es una maldición? Gálatas 3:10. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según el deseo de la carne, mas el de la libre por la promesa. Usted y yo que estamos en Cristo somos hijos de la promesa, lo cual es una alegoría, una comparación, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, esclavitud, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, el sistema religioso en general, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Todo lo que sea esclavitud y no haya estado en el reposo, toda es explotación y mentira. Mas la Jerusalén de arriba, donde usted está y yo, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Libre de pecado, libre de condenación, libre de todo espíritu de persecución, libre de toda obra satánica, libre de todo temor, libre de toda angustia, libre de todo padecimiento, libre de toda enfermedad, libres y libres y libres. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía o persigue al que ha nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oído. ¿Cómo conozco yo a un cristiano, hijo del Altísimo, hermano mío, que sepa hablar? Que sepa hablar, que sea de una sola palabra, que sea de un solo lomo, porque al limpiarle la lengua, él limpia su mente, y al limpiar su mente ve todo positivamente. Cuando hay una mente limpia, hay una confesión
pura y fuerte. De esta manera aprendemos a hablar positivamente, una mente limpia, desatada. Cuando la persona está atestada de ley, está atestada de mañas, mentiras, falsedad, hipocresía. Si es predestinado, hay que limpiarlo. Y si no es predestinado, ya no hay tiempo para la restauración de la persona. Bendecidos, los amo con corazón sincero. Mientras Dios esté perfeccionando mi vida, estaré yo compartiendo con todos ustedes todo lo que Él me dé. Porque el anhelo mío es ver la iglesia de Cristo formada como el cuerpo para la gloria de Dios. Bendecidos con toda bendición, los amo mucho, cuídense, y el domingo tremenda sorpresa. Como siempre, saludos a todos los pastores, a todos los hermanos, a todos y en cada lugar donde nos ven. Bendecidos con toda bendición.